Buenas noches, mi nombre es Lina Angélica Meneses Espinosa, tengo 20 años, pertenezco al CEDAT Popayán, estudio Ingeniería de Telecomunicaciones. En mi tiempo libre me gusta leer y hacer deporte. Mis datos de contacto son celular 313-878-2456, Sky, Lina Meneses 5, correo lameneses83@micena.edu.com. En el siguiente video se hablarán sobre 5 puntos. El primero de ellos es la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Este punto está dividido en dos subpuntos. El primero es la evolución histórica. Dentro de este subpunto cabe resaltar a 3 personajes. El primero de ellos, Charles Babbage, quien fue el que diseñó la primera máquina que se podía programar, la cual no la pudieron construir por problemas tecnológicos o de ingeniería. El segundo personaje, Ada Lovelace, que fue la primera programadora, diseñó el primer algoritmo para la máquina de Babbage. Grace Murray inventó el primer compilador para el UNIVAC 1 en 1951. Primeros ordenadores: 1943, Colossus Mar 1, 2 y 3. 1946, ENIAC primer Turing completo. 1960, circuito integrado. 1971, microprocesador. Y en 1981 surge el primer PC IBM. Lenguas padre: Fortran 1957, Algol Basic, Algol 1958, Pascal módulo 2, Lisp 1958, Clojure Stream, 1959, COBOL, 1962 y 1967, Simula, Smalltalk, C++, 1963, CPL, C++, Java, C#. Segunda generación, años 70. 1970, Pascal. 1972, C. 1972, Prolog. 1973, ML. 1975, Xim. 1978, SQL. Tercera generación, años 80. En esta generación se mejoran y se combinan los paradigmas inventados en las décadas 60 y 70. 1980, C#. 1984, MATLAB. 1985, Eiffel. 1986, Erlang. 1987, Perl. Cuarta generación, años 90. En esta generación fue el auge de los lenguajes funcionales. 1960, Haskell. 1991, Python. 1993, Ruby. 1994, Close. Y en 1995, Java. En este mismo año también surgió JavaScript. En el 2000, C#. En la actualidad se mezclan paradigmas, meta de programación, programación distributiva. En el 2002, C#, 2003, Groovy Scala, 2007, Clojure, 2011, Dart, 2014, Swift. El segundo subpunto es la clasificación de las lenguas. Las lenguas se clasifican según su paradigma y según su tipado. Según su paradigma se clasifican en imperativos secuenciales, imperativos estructurados, imperativos procedurales, imperativos orientados a objetos. Dentro de esta clasificación también se encuentran las declaraciones lógicas, que son lenguajes basados en la lógica formal, y las declaraciones funcionales, que son códigos basados en funciones, entendiendo por función el primer concepto matemático de ella. Clasificación de las lenguas según su tipado. Tipado estático. El tipo de variable es fijo e inmutable. El tipo de una variable es conocido en algún momento antes de usarlo. Tipado dinámico. El tipo de variable es fijo e inmutable. El tipo de variable no tiene por qué ser declarado ni conocido de antemano. Tipado fuerte versus tipado débil. En general decimos que un lenguaje tiene tipado débil si las reglas sobre lo que se puede hacer con los tipos no son estrictos. Variables de distintos tipos pueden ser mezcladas en distintas operaciones. En caso contrario, se dice que el lenguaje tiene un tipado fuerte. Dude typing. Paradigma típico de algunos lenguajes en que la presencia de sus determinados métodos y propiedades en un objeto determinan su validez semántica, en lugar de la relación de herencia que puede tener con otros elementos. Structural typing. Sistema de tipo estático
en el que la presencia de determinados métodos y propiedades es una clase determinada de su validez semántica. Dos tipos de declaración iguales si tienen las mismas propiedades y métodos con independencia de dónde se declararon. Viene a ser el equivalente al typing para los lenguajes con tipado. Segundo punto. Menciona una diferencia de por lo menos 5 lenguajes de programación incluidos C#. Primer lenguaje, JavaScript, es un lenguaje interpretativo. PHP, utilizado para generar páginas web dinámicas. Ruby, lenguaje empleado para la creación de aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. C#, está orientado a objetos y está estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma. BASIC, programación para fines educativos con software libre. Tercer punto, tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Actualmente las tendencias de programación buscan aumentar el soporte para la programación funcional en lenguajes importantes utilizados comercialmente, construir lenguajes para apoyar la programación concurrente y distribuida, desarrollar el software orientado a componentes. Metaprogramación, la reflexión o acceso al árbol de sintaxis abstracta. Mayor énfasis en cuanto a la distribución y movilidad. Integración con bases de datos incluyendo XML y bases de datos relacionadas. XML para interfaz gráfica. El código abierto como una filosofía de desarrollo de lenguajes. Programación orientada a aspectos. Lenguaje que soportan programas notables o relevantes en la actualidad. Cuarto punto, ¿a qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Las buenas prácticas de programación hacen referencia a la forma como se emplean los lenguajes, es decir, la forma en que el programador emplea un lenguaje para dar solución a un requerimiento. Se puede concluir que las buenas prácticas se trata de emplear el lenguaje indicado para el requerimiento establecido. Otra conclusión que podemos generar a partir de este interrogante es que no hay lenguajes malos. Lo malo radica en emplear el lenguaje que no es en el requerimiento planteado. Es decir, una buena práctica es saber emplear el lenguaje que se ajusta a las necesidades del requerimiento. Quinto punto, indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C# en versiones 2013 o 2015. C# versión 2013 o C# 5.0. La versión más reciente, 5.0 del lenguaje de programación C# está caracterizada por una programación multihilo. Estamos hablando de las funciones asíncronas. Esto resulta ideal para la escritura de aplicaciones enriquecidas, además de ser más eficiente en los procesos que involucran escritura y lectura de datos de diferentes flujos, red o local. ¿Qué es una función asíncrona? Una función asíncrona es una función en un ambiente multihilo que se puede ejecutar de forma concurrente. Estas funciones resultan idóneas para procesos que toman largo tiempo en completarse. También se puede definir como una función asíncrona a un subproceso que puede ser ejecutado en un segundo plano dentro de otro hilo, mientras que el proceso principal lo realizan otras operaciones integrales para completarse. C# 2015 o C# 6.0. Las nuevas características incorporadas al lenguaje son las siguientes. Inicializadores en autopropiedades, using estático, interpolación de strings, await en bloques, operador condicional para nulos, expresiones naive, uso de enumerables en vez de params, inicializadores de eventos. Otras funcionalidades que se pudieron ver al principio, pero que al final fueron descartadas según el último artículo del 2014 fueron propiedades y funciones para expresiones, construcciones primarias y inicializadores de miembros indexados. Estos eran los 5 puntos a tratar en el transcurso del video. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.